oré la vasija de la viuda que daba aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Otra falacia que usa la apologética católica es hacer diferencia entre imagen de veneración o ídolo. Veamos. Los católicos dicen que imagen en hebreo es Selem, y eso no está prohibido. Lo que está prohibido es Selem, que significa ídolo. ¿Qué significa ídolo? ¿Esto es cierto? Claro que no. Veamos qué dice el Strong, el cual es la mayor autoridad en cuanto a los idiomas del hebreo y griego. Selem, 6.754. Imágenes forma un fantasma, espejismo, una figura representativa, un ídolo. Pesel, perdón, arriba era Selem y Pesel. Ok. Pesel, imagen, ídolo. Como ven, ambas pueden ser una simple imagen o pueden ser un ídolo. Pero probemos esto en la Biblia. En estos dos pasajes se usa la palabra Selem como ídolo o incluso como un dios falso. Segunda de Reyes 11:18. Vamos a ver, dice, leamos. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo Baal y lo derribaron a sí mismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, Selem, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. O en Amós 5:6 dice, antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y cuín ídolo, Selem, vuestro en la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Así que es falso que solo Pesel significa ídolo y Selem no. Tanto Pesel como Selem están prohibidos en la escritura en el contexto de dar cualquier tipo de culto religioso a una imagen. Entonces la imagen puede o no puede ser un ídolo según su contexto. Un ídolo, una imagen cuando es un ídolo, Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Imagen que no es un ídolo, número 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas imágenes? Que el ídolo es una imagen de culto, es decir, se le da culto, y la segunda no es una imagen de culto. Veamos cómo la serpiente, que era una imagen permitida, se convirtió en un ídolo en cuanto los hebreos le rindieron culto. Segunda de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neuta. ¿Qué le hacían a esta serpiente de bronce? Le quemaban incienso. ¿Los católicos queman incienso delante de sus imágenes? La respuesta es sí. ¿Creían los hebreos que esta imagen era un falso Dios? Claro que no, porque ellos sabían que el mismo Dios la había mandado a hacer y ellos la tenían como una reliquia milagrosa. Lo mismo que hacen los católicos con los huesos de los santos y con objetos que supuestamente pertenecieron a Cristo. Así que cada reliquia católica es también un ídolo. He probado que en el contexto del culto religioso no existen diferencias entre adorar y venerar, pero más que esto he probado que aunque se quiera decir que sí existen diferencias, aún así ambas están prohibidas en la Biblia respecto a las imágenes de culto. La Iglesia Católica asegura que la tría se le da solo a Dios, mientras que Dulia se le da a los santos y este es venerar. Pero la pregunta es, ¿qué se le da a María? Ellos han inventado un término llamado hiperdulia, que significa hiperveneración, es decir, una veneración excesiva. No existe intermedio entre adorar y venerar. ¿Cuál sería la supuesta diferencia? La diferencia estaría en la intensidad. Vimos que en la pregunta que le hice, él alegó que venerar de manera excesiva no es adorar. Esto es falso y lo vemos como en algunos países veneran a sus líderes políticos como Corea del Norte y nadie puede decir que estos líderes no son ídolos, es decir, que son adorados. Además, claramente mi oponente respondió que la veneración excesiva es amor excesivo. Y esta es la misma terminología que el diccionario de la Real Academia define adorar en su definición. Número tercera, amor excesivo. Así que o él mintió o ignora el significado de la palabra. En la Iglesia Católica, María se le venera excesivamente, por lo que se le ama excesivamente y por lo tanto se le adora. Recuerden que él dijo que venerar excesivamente era amar excesivamente. Y esa es la definición de adorar en el diccionario. Como quiera que lo pongamos, en la Iglesia Católica se le da adoración a las imágenes. Pero si abajo más preciso, imaginemos que mi oponente dice que la imagen de María no se adora porque ella no es Dios. La pregunta es, ¿existen imágenes de Dios en la Iglesia Católica? La respuesta es sí, porque hay imágenes de Cristo y Cristo es Dios. Si a las imágenes de los santos se le da dulia, que supuestamente es veneración, y a las imágenes de María se le da hiperdulia, que sería una hiperveneración, que se le da a la imagen de Cristo. Por cuanto es Dios, se le debe dar la tri, por lo tanto se adora su imagen, así que por cualquier vía he dejado probado que se le da adoración a las imágenes en la Iglesia Católica. Así que de nada le vale a mi oponente tratar de hacer diferencias entre adorar y venerar en el contexto religioso, porque ambas cosas, están prohibidas en la Biblia y ambas cosas son practicadas en la Iglesia Católica. A ver cómo voy de tiempo. Ok, voy súper bien. Ahora, ¿existe evidencia entre veneración de imágenes en la Iglesia de los primeros siglos? Claro que no.
Aunque las catacumbas fueron del primer y segundo siglo y tercer siglo, los frescos con imágenes religiosas que están en ellas son datados a partir del siglo V. Por ejemplo, los católicos toman imágenes de altares de las catacumbas para decir que en el primer siglo había catolicismo, pero se les olvida que en estos altares se encontró el crismón, que era el símbolo de Constantino. Las imágenes antiguas que aparecen en las catacumbas son frescos de escenas que nadie sabe qué significa. Algunos dicen que son frescos de escenas bíblicas del Antiguo Testamento y otros dicen que son paganas, porque es imposible determinar qué representan. La única imagen que se podría decir con más claridad que es un hombre en una embarcación que al que aparecer es el arca de Noé. Las otras imágenes son imposibles de determinar o claramente son paganas. Por ejemplo, la mujer con el niño, la cual dicen que es María. Esta mujer no es María porque está vestida con ropa pagana, con ropa romana, así que es una mujer romana y no judía. En el caso de Jesús, el buen pastor no es Jesús, sino Dionisios es uno y el otro Orfeo, dioses paganos porque están vestidos con ropa de dioses paganos, con todos los muslos descubiertos, algo que jamás los cristianos pintarían a Jesús vestido con ropa de dioses paganos. La única imagen cristiana que aparece en una antigua iglesia de los siglos 3 o 4 y es la representación del nacimiento de Cristo, donde están los reyes magos con los regalos, por lo que no es una imagen de veneración. La propia Enciclopedia Católica, en su capítulo 3 del culto a las imágenes, dice textualmente, esto lo voy a leer textualmente: la más antigua cristiandad no tiene ni posesión ni culto hacia las imágenes, siguiendo el mandato del decálogo, que a no tener ninguna imagen sobre la tierra bajo la cual postrarse, no te harás escultura ni imagen, dice ninguna imagen, ¿verdad? Ni escultura ni imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ella ni les darás culto. La trascendencia de Dios se veía no en las imágenes, sino en la palabra y en la historia de la salvación. Un segundo momento es la negación del poder mágico de las imágenes. Si somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por arte o genios humanos. San Pablo añade en su carta a los romanos, alardeando de sabios, sigo leyendo la enciclopedia de Dios cuando termina la cita: se han hecho necios y han trocado la gloria de Dios incorruptible por representaciones de hombres, no dioses, e incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para la fe cristiana es decisivo que a Dios, que es espíritu, hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no en imágenes, ni en hostia, ni mucho menos en crucifijo. Pero el escatologismo de la iglesia primitiva, continúa la enciclopedia, el arte parecía vanidad, por lo que la representación de imágenes carecía de interés. Con Clemente de Alejandría se comienza a distinguir entre ídolo e ícono, es decir, ídolo o ícono. El primero representa una idea pagana, hecha por mano de hombre. El segundo, sin embargo, representaba la imagen de Dios. De hecho, la imagen de Dios es su verbo, y una imagen del verbo es la mente del hombre, el hombre verdadero, el nous. Es decir, un ser racional creado imagen y semejanza de Dios. Refiere dos pasajes de la Sagrada Escritura, 1 Corintios 4:4 y Génesis 1:26, el hombre creado según la imagen y semejanza de Dios. Es decir, para la Enciclopedia Católica, el ícono era solamente Cristo mismo, es el único ícono de Dios, y nosotros somos el único ícono de Cristo. Esto lo pueden encontrar en la Enciclopedia Católica, Inicio del culto de las imágenes, capítulo 3. Bueno, vimos, ¿verdad? Que él dijo que la veneración es amor excesivo, y como bien dije, bien claro, esta es la definición número tercera, definición número tercera de la Real Academia de la Lengua Española respecto a orar. Así que él mismo asumió y confesó que venerar de una forma excesiva es adorar, ¿ok? Ahora, él aceptó que ambos son sinónimos, pero él dijo que adorar tenía otros sinónimos que no representaba adorar. Y esto es cierto, por eso hay que situar ambas palabras en el contexto religioso. En el contexto religioso, ambas palabras son adoración o representan lo mismo. ¿Por qué razón? Porque veneración es rendir culto, como mismo lo dice el diccionario de Real Academia de la Lengua Española, incluso el culto a Dios, y adoración también es rendir culto, como mismo lo dice el diccionario de la Lengua Española respecto al vocablo adoración. Él dijo, ¿verdad? Vimos que usó las palabras adorar en griego y en hebreo. Esto fue una falacia, hombre de paja. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando ni del hebreo ni del griego. Estamos hablando del español o lo sumo el latín, que es la raíz etimológica de la palabra. Así que ese argumento fue completamente inválido. Él dijo, yo esto lo presenté en mi exposición, que la iglesia evangélica adorábamos
no arrodillándonos, es decir, no venerando, sino orando, levantando, orando él no dijo, digo, levantando las manos y alabando a Dios. Pero es que él desconoce que esa es la manera bíblica de orar. Primera de Timoteo 2:8. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Cuando levantamos a las manos a Dios, le estamos pidiendo su presencia, le estamos pidiendo que Él perdone nuestros pecados, que Él nos unja, ¿verdad? Le estamos pidiendo que venga a nosotros, estamos haciendo oración, que significa como mismo tú dijiste, oración, estamos orando según el mismo y el verdadero significado de la palabra. Esta es la diferencia que hay entre la Iglesia Católica, que adora no según el significado de la palabra, que dice que hay que adorar algo que es con el corazón o algo así se inventan, ¿verdad? Cuando esto no es el significado de la palabra, lo que estamos aquí debatiendo es el significado de adorar, si es el mismo significado que venerar. Ahora, las definiciones extra que hace la Iglesia Católica, eso es responsabilidad de ellos. Ahora, él comparó la oración a las imágenes con la petición de un hermano que ore por otro. Esto es completamente falso. ¿Por qué razón? Porque en una petición que uno le hace a un hermano, uno no le está orando a él, no le está rezando a él, ¿ok? No le está diciendo, oh, mi hermano Arnold, yo necesito que en esta hora mi hermano. No, eso no lo estamos haciendo. Estamos simplemente hablando de un ser humano que está vivo junto a nosotros y le estamos diciendo, hermano, puede hacer oración por mí, por favor, y necesito que Dios intervenga en este asunto que tengo. Los católicos no hacen esto. Los católicos emiten rezos, letanías y oraciones directas a las imágenes, ¿verdad? Inclusive tienen oración a las diferentes advocaciones marianas y todas estas cosas. Él dijo que en el Salmo 119, creo que dijo el 119, pero si no que me disculpe, ¿verdad? Te adoraré con rectitud de corazón, pero ahí no dice te adoraré, dice te alabaré con rectitud de corazón. Espero que me haya confundido, no haya sido el Salmo 119. Espero que me haya confundido, ¿verdad? Pero si es el Salmo 119, ahí no dice, porque lo dijo tan rápido que no logré cantar el Salmo, y el que busque es el Salmo 119. Pero aún así, si le ponemos la palabra adoración aquí no se está diciendo que se está adorando debido a la rectitud del corazón, sino que se está adorando con rectitud de corazón. Es decir, que la oración que se está haciendo es una oración recta. No una oración, Señor, hazle mal a fulano o hazle mal a mengano. Señor, Señor, ayúdame, ¿verdad? A pecar en esta cosa, ayúdame a robar en la otra, ¿verdad? Que está haciendo una oración, que es adoración, y está haciendo con rectitud de corazón. ¿Ok? Es una pregunta muy graciosa, y es que ¿cómo adora un paralítico en su cama? Orando, pero ¿acaso tú mismo no viste el significado de la palabra? Porque siguen metidos en significado de la palabra que no tiene la palabra. La palabra adoración es adoración, lo mismo que tú le haces a cada imagen que hay en tu casa. Tú te arrodillas delante de ella y oras a ella. Así que tú estás orando. Entonces, ¿para qué tú preguntas cómo lo hace un paralítico? Eso me dio gracia, ¿verdad? Me dio muchas gracias, palabra, gloria a Dios. Ok. Entonces, él dijo que cualquier cosa, esto es muy importante, él dijo que cualquier cosa puede convertirse en idolatría, puede convertirse en un ídolo, pero no cree que la veneración excesiva se puede convertir en idolatría. Fíjate qué gracioso. Para él, adorar el dinero no significa algo que venga del espíritu, del corazón, de la profundidad del alma, algo místico, ¿verdad? ¿Se puede adorar el dinero cómo? Simplemente deseándolo. Y para eso se adora. Nota que tampoco se puede, él dice que fácilmente se adora el trabajo, pero no se tiene que adorar el trabajo con algo con rectitud de espíritu, ¿verdad? Con rectitud de espíritu no se puede adorar, pero sí se puede, ¿verdad? Simplemente poner por encima el trabajo y ya estar adorando. Entonces es algo que es, bueno, una completa contradicción. Ahora, yo dejé bien claro en mi
intervención, dejé bien claro que tanto adorar como venerar está prohibido en la Escritura. Así que en la refutación, él debe de probar que venerar una imagen, como mismo él lo hace, postrarse y hacer oración delante de la imagen, está permitido. Si él logra probar que venerar a la imagen, no al arca, porque Dios estaba ahí, el arca era un altar, no era una imagen. Dios estaba entre los querubines, el arca fue el primer altar a Dios. Si hacer la oración a la imagen, postrarse delante de ella en oración, repito, en oración como hace la Iglesia Católica, está permitido en la Escritura, entonces él va a poder defender su postura. Si él no lo puede hacer, entonces habrá perdido el debate. Él va a tener que probar que Levítico 26:1 solo prohíbe los ídolos cuando no es así. También prohíbe las esculturas, las estatuas y las piedras pintadas. Y el yeso es piedra pintada. Él va a tener que probar en sus 10 minutos de refutación que honorar, venerar y adorar en el contexto religioso, como lo hace el católico, que es orando en la imagen, ¿verdad? Son cosas diferentes. Lo tiene que probar, cosa que él no va a poder hacer tampoco, ¿verdad? Él tiene que probar que la Biblia, la palabra de Dios, permite dar cualquier tipo de culto a una imagen, porque la Iglesia Católica se le da culto a la imagen, se saca en procesión. Él tiene que probar que hay procesiones en la Biblia de imágenes, es decir, ¿verdad? Que a la serpiente de bronce la sacaban en procesión. Él tiene que probar, o no sé si tendrá que probar esto, ¿verdad? Pero espero que refute que Selén y Pesel, ambos son ídolos cuando son en el contexto del culto a las imágenes. Él tiene que probar eso, ¿verdad? Él tiene que probar que la reverencia en el pueblo hebreo no era algo cultural, sino algo solamente religioso, como es en la Iglesia Católica, que no es algo cultural, sino algo religioso. Nunca he visto, ¿verdad? Cuando él se encuentra con un hermano del católico, se postra en el suelo. Es algo completamente religioso, o cuando ve a su mamá o a su papá, en caso que estén vivos, o a cualquier persona, cualquier autoridad, ¿verdad? Un policía, un juez, se le postra. No. No. Ahora, tiene que probar que en el contexto israelita eso no era algo cultural. Lo vimos, ¿verdad? Porque lo vimos que tanto Jacob como toda la familia de él se postran delante de Esaú. Y Esaú no solo no era profeta, era un hombre que había perdido su primogenitura delante de Dios. Me quedan 5 minutos. ¿Ok? Él tiene que probar que existe similitud en lo que los hebreos hacían delante del arca, cuando se postraban delante del altar en el cual estaba Dios, y lo que los católicos hacen delante de la imagen. Él tiene que probar eso, dejando claro que el arca no estaba vacía, estaba la presencia de Dios, y las imágenes están vacías, a no ser que él pruebe que los santos católicos son omnipresentes. Es decir, que San Benito o la Virgen María está en cada una de las imágenes de San Benito y la Virgen María, ¿verdad? Él tiene que probar que en el tiempo apostólico, en el Nuevo Testamento, porque supuestamente él dice ser la iglesia de Jesucristo, existió algún tipo de veneración o mandamiento a veneración de una imagen. Él tiene que probar que la Biblia, la palabra de Dios, prueba o aprueba la veneración a reliquias. Vimos que no lo prueba porque la serpiente de bronce era una reliquia y un rey justo la mandó a destruir. Bueno, él tiene que probar todas estas cosas, las cuales no va a poder hacer. Y yo espero que él lidie con mis argumentos, que no solo los evada, ¿verdad? Sino que lidie con mis argumentos, se enfrente a ellos e intente refutarlo. Intente refutar que Selén y Pesel es igualmente un ídolo en un contexto religioso. Intente refutar que adorar y venerar en el contexto religioso es lo mismo, porque ambas, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, significa culto. Así que si das culto venerando y das culto orando, en ambas estás dando culto, así que ambas significa lo mismo en el contexto religioso. Él debe de intentar, ¿verdad?,
refutar que la Biblia, esto es importante, permite a una de las dos respecto a las imágenes. Aquí estamos hablando de las imágenes, porque él va a tratar de probar que era permitido venerar a una figura humana. Pero este debate no trata sobre la veneración o adoración a un hombre. Este debate trata sobre la veneración o la adoración a una imagen. Así que lo que él tiene que probar en la escritura es que una imagen está permitida, que se le dé veneración, como mismo la Iglesia Católica lo hace. Postrándose, besando la imagen, haciendo la oración a la imagen, todo lo que ellos hacen. Aunque ya dejamos claro que adoración es tan solo orar, acercarse a orar, lo que él hace cuando, por ejemplo, va a visitar la ermita de la, no sé, la Caridad del Cobre o la de la Guadalupe o cualquiera. Él viaja, ¿verdad? Los católicos viajan, se acercan por miles de kilómetros, se acercan a la imagen y cuando están delante de ella, ¿qué es lo que hacen? Oran. Ese es el significado correcto de lo que estamos debatiendo. No estamos debatiendo una palabra en hebreo o una palabra en griego. Estamos debatiendo una palabra en español que proviene del latín. Así que espero que él se enfrente a estos argumentos y que no los evada, lo cual es lo que él va a intentar hacer. Bueno, en el próximo tiempo mío voy a estar refutando los argumentos que él dio. Yo usé algo de refutación en mi exposición porque él lo hizo usando mi pregunta. Él se refirió a la respuesta que yo había dado, algo que no se puede hacer en el tiempo de exposición. Y yo, para no interrumpir, dije, bueno, voy a hacer lo mismo entonces, ¿verdad? Es decir, solamente pagué con la misma moneda. Ahora, en el tiempo pido refutación, entonces refutaré con más fuerza todo lo que él dijo. Aquí termino. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por su exposición. No sé, pastor, si le... Muchas gracias. Ahí teníamos a Corazón de Oro acompañándonos en toda la exposición. Entonces, José Tolki, ¿estás listo para tus 10 minutos de refutación? Perfecto. Entonces, cuando comiences a hablar, te comenzamos a correr el tiempo y adelante con tu refutación, José. Buenas noches nuevamente. Ante todo, sí quería aclarar que yo no sabía que yo no podía usar la respuesta que dio el pastor para hacer la parte de mi exposición. Si es así, me disculpo, pero sí quiero también aclarar de que en las reglas del debate que habíamos hablado inicialmente no habíamos conversado siquiera el tema. La pregunta se añadió de última hora incluso. Así que si no puedo usarla, la verdad me disculpo, pero no se había conversado ese detalle. Y bueno, la verdad me sorprende mucho tanto énfasis que hace el pastor Gutiérrez con el tema de las imágenes, cuando ya habíamos dicho de que las imágenes, aunque tienen su importancia dentro de nuestra iglesia e incluso son parte de nuestra identidad cristiana católica, ya habíamos aclarado de que las imágenes no son centrales, ni cruciales, ni determinantes de nuestra fe. Ya había explicado incluso que la persona más católica del mundo, si no quiere tener imágenes en su casa, no pasa absolutamente nada, porque al final las imágenes no tienen absolutamente nada que ver con el tema de nuestra salvación. No hay ningún dogma de la Iglesia Católica que diga que uno tiene que tener imágenes para ser salvo. En el credo que nosotros profesamos en la misa tampoco se habla nada de las imágenes. Así que de verdad que me llama tanto la atención de que se da tanto énfasis en el tema de las imágenes cuando las imágenes son meramente un tema devocional y no un tema que influya en el tema de nuestra salvación y demás. Pero bueno, este es el dilema que siempre tenemos con nuestros hermanos. Y bueno, vamos a continuar. El pastor ha hecho mucho énfasis en el tema de que adoración y veneración es lo mismo. Y bueno, eso fue lo que entendí. Pues me disculpan, igual forma, eso fue lo que entendí. La exposición es muy rápida y es de pronto difícil captar todo. Ya habíamos dado suficiente evidencia de que no es lo mismo adorar que venerar. Se había explicado bastante en la exposición anterior y siento prácticamente una penosa situación de volver a tener que explicar lo mismo que ya se había explicado antes, pero vamos a hacerlo más resumido. Cuando nosotros leemos por lo menos la Reina Valera de 1960, podemos identificar de que por lo menos en los Hechos 5:34 se está utilizando la palabra veneración como muestra de sumo respeto.
Vamos a leerlo nuevamente, los Hechos 5:34, que dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Aquí obviamente se está utilizando la palabra veneración como una muestra de sumo respeto, así que no entiendo por qué aún no queda claro de que adorar y venerar no es lo mismo, y si aceptamos de que incluso venerar tiene como sinónimo la palabra adorar, pero también tiene otro sinónimo que es de respeto. Así que no entiendo por qué es tan difícil aceptar de que estas palabras, por lo menos en el sentido que lo usa la Iglesia Católica y en el sentido que lo usa la Biblia Reina Valera de 1960, no es igual. Yo sí quiero aclarar también de que yo aclaré cuando expliqué las etimologías de las palabras, yo sí expliqué de que de alguna forma definir de que la iglesia evangélica no adora a Dios porque en su adoración ellos alzan la mano. Yo sí manifesté de que para mí esta es una conclusión equivocada, y que yo sí creo ciertamente de que nuestros hermanos evangélicos adoran a Dios, a pesar de que la palabra adoración, según su etimología en hebrea, que es shahab, evoque postración o ponerse de rodillas o algo de esto. Esto solamente era para poner en contexto de que uno no puede basar el significado de una palabra únicamente en base a una etimología, porque si lo hacemos, vamos a concluir entonces en proscuneo, que significa besar hacia, nadie puede besar a Dios, así que nadie puede adorar a Dios. Shahab, ya explicamos lo que es, y adorar, que el pastor me dice que yo estoy escapándome porque no analicé la palabra adorar de pronto, o algo así le entendí, que es al final el idioma que hablamos. Ciertamente vamos a tomar algo en cuenta. Los manuscritos que nosotros tenemos antiguos vienen precisamente del hebreo y del griego, y por eso le hice más énfasis precisamente en estas palabras. La palabra equivalente que se usa en el español es adorar, pero ciertamente en el hebreo y en el griego, según lo que yo investigué, y por lo menos en la palabra shahad, que incluso me asesoré con un muchacho que habla hebreo y que es especialista en los temas, él me dijo que la palabra adorar en hebreo ni siquiera existe como tal. Se utiliza esta palabra para traducir en el español, pero la palabra no existe. Tampoco en griego, o por lo menos eso fue lo que yo pude investigar, pues me refutará en su momento. La palabra proskuneo tiene varios significados, pero no evoca necesariamente la palabra adorar, por esa palabra con la cual se ha traducido al español. Eso es algo que se debe tomar en cuenta. Y ya yo expliqué claramente también de que al final orar y adorar no necesariamente es lo mismo, porque si bien es cierto, todo depende del contenido de lo que tenga la oración y de con qué intención también hay en el corazón. Y expliqué entonces claramente de que si nuestra oración solamente se centra en pedir cosas, eso no es adorar. Si usted todos los días le ora a Dios y lo único que usted hace es pedirle cosas, usted realmente no está adorando, usted está pidiendo cosas, que es distinto. Pedir cosas no es adorar. Y entonces ahí yo por eso cuestioné a una persona que solamente se dedica a eso, porque yo pudiera preguntarle a esa persona en dónde está su corazón realmente, si su corazón realmente está con Dios o está con sus propios intereses. Porque si una persona nada más se la pasa pidiendo cosas a Dios y ya, entonces yo pudiera pensar incluso que su corazón no está realmente con Dios, sino con sus propios intereses. Y eso es algo que todos tenemos que analizarnos a nosotros mismos, es algo que todos tenemos que revisar de nuestra relación con Dios. Entonces, ciertamente el pastor Eduardo dice que nosotros adoramos imágenes, y realmente nosotros no adoramos imágenes. Nosotros pedimos la intercesión de los santos y utilizamos la imagen solamente porque las imágenes es una forma con la cual nosotros podemos recordar a nuestros hermanos los santos. Hay un argumento que él no usó, pero generalmente nuestros hermanos usan, de que quién te dijo que X o Y santo era de X forma. Es decir, ¿cómo tú sabes cómo era Pedro? ¿Cómo tú sabes cómo era Pablo? Y al final el sentido de la imagen no es que la imagen sea igual a la persona, porque igual sabemos que la imagen no es la persona. La imagen simplemente nos recuerda a la persona, y ese es el cometido. Nosotros al final pedimos la intercesión de los santos del cielo, y al final no importa, ahorita mismo no estamos ni siquiera discutiendo si un santo en el cielo puede interceder o no, simplemente lo único que estamos argumentando que eso es lo que nosotros estamos pidiendo, su intercesión. Ya este tema de la intercesión puede quedar incluso para otro debate. El pastor me argumentó también de que la serpiente de bronce fue destruida, y eso fue lo que yo mencioné, y expliqué que ciertamente la serpiente de bronce tuvo un cometido que era para sanaciones milagrosas. En su momento Dios manifestaba su poder a través de la imagen y estaba haciendo sanaciones a todos los que habían sido mordidos por las serpientes estas en llamas. Pero ya una vez la serpiente cumplió su cometido, vemos cómo entonces se desvirtúa el propósito de esta imagen, y es por eso que definitivamente tuvo que ser destruida. Pero en sí, la imagen en sí no tenía absolutamente nada malo, ni a nivel moral, ni a nivel espiritual.
y entonces sí, él dio una referencia de que a la imagen se le prende incienso y que nosotros le prendemos incienso a las imágenes. Debemos de tener claro de que el sentido con el que nosotros usamos el incienso no es el mismo sentido con el cual lo estaban usando con la imagen de la serpiente de bronce. Tenemos que entender primero que todo de que el incienso tiene dos sentidos. Primero que todo, se perfuma la casa, porque obviamente en la misa viene la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Por un lado, entonces se perfuma la casa, así como cuando uno va a tener un invitado, es muy especial, uno prepara su casa con todo lo que uno tiene, la perfuma, etcétera, etcétera. Y el otro sentido que tiene el incienso es que precisamente representan también de alguna forma nuestras oraciones que suben hasta Dios de una forma agradable. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, y si no me equivoco hay otra referencia en el Antiguo Testamento, ahorita no me acuerdo en dónde, pero también hay otra referencia del incienso en cuanto a esto. Entonces veamos, nuevamente me mencionó el Éxodo 20, y la verdad yo siento que ya esto quedó muy bien explicado en mi exposición anterior. Siento que no vale la pena volver a repetir lo mismo en torno a esto. Entonces el pastor Eduardo sostiene de que venerar algo de forma excesiva es adorar, y que incluso según él me indica que en el diccionario precisamente implica que adorar algo en forma excesiva. Ok, la idea es venerar algo en forma excesiva es adorar, eso fue lo que él explicó. Puede ser que esa sea la traducción que tenga el diccionario, pero yo se lo voy a explicar de una forma mejor. Hay que entender que en la vida hay distintos tipos de amor. Hay el amor que yo tengo hacia mi mamá, hacia mis familiares, y está el amor que yo le tengo a Dios. Son distintos tipos de amor. No importa